Buenas, hoy quería hablaros sobre esta pasta porque realmente me ha parecido una pasta milagrosa. Se obtiene muy buenos resultados y no te esperas realmente lo que consigue. Se llama la fantástica piedra blanca. Yo he llegado a utilizarlo en un escape cromado como el de la moto. Lo sordé para sacarle los bollos. E imaginaros cómo ha quedado. Ahora voy a intentar buscar una foto y ponerlo. Incluso aquí vamos a darle un poquito y vais a ver cómo se queda. Pero imaginaros esto de darle con el soplete el color que coge rojizo y destemplado. Yo creía que eso no iba a volver a tener el cromo. Y con la pasta, frotando, frotando, se queda otra vez como nuevo, como un espejo. A ver si encuentro las fotos y os las pongo. Y hoy pues con el coche, que me he arrepentido de no haberlo hecho un poco antes del vídeo. Esto que tenemos aquí es porque he parado de darle y quería grabarlo, a ver si se quita igual que todo esto hasta aquí. Digamos, en la parte esta del paragolpes delantero tenía la misma pinta. Era estoyones que parecía que había salido el negro del paragolpes, del plástico. Pues no, vamos a probar aquí y vais a ver cómo se quita. Incluso vamos a probar también en este restregón de este lado. En el otro lado también tenemos y a ver lo que conseguimos, si conseguimos quitarla. Esta también viene muy bien para los típicos arañazos que solemos tener aquí detrás de las manetas de los tiradores de las puertas. Se le da ahí también y se obtiene buen resultado porque se quitan todos esos rayones de la uña. Y en la parte de atrás también vamos a probar, no sé si se aprecia bien. ¿Veis todos los restregoncillos que tiene este paragolpes? Pues vamos a probar con ella también aquí, a ver si conseguimos que se quite. Ya os digo, adelante me he quedado un poco sorprendido, porque ya sabía que esta pasta era buena por el tema del escape, que ya la utilicé, incluso el compañero que me la aconsejó y eso, la había hecho en el chasis de una Aprilia 2,5, que es un chasis cromado, y vaya, se quedó el chasis que parecía un espejo, te podías peinar en él. Esto es como un pulimento. Esto lo venden, fijaros, como la piedra blanca es un producto indispensable para limpiarlo todo, desde el techo hasta el suelo. Fijaros que esto aquí nos dice que podemos limpiar oro, plata, cobre, estaño, latón, aluminio, acero inoxidable, cristal, goma, plástico, esmaltado, cromado, etcétera. O sea, es como un producto multiuso. Bien, pues vamos a utilizarla. Es una pasta blanca, parecía como un pulimento. Le echamos unas gotillas de agua. Y ahora pues con una simple bayeta, como esta, que esto es lo que os digo que he podido quitar de ahí de lo que es el paragolpes delantero. Cogemos la bayeta mismo en seco, la mojamos, restregamos un poquito la pasta y nos vamos a ir a darle a ver lo que hace. Bien, pues lo que hemos hecho con nuestros dos dedos mismos por dentro de la bayeta, hemos cogido y hemos humedecido y hemos restregado un poquito en la pasta. Ahora vamos a ver si conseguimos el efecto que hemos conseguido antes, que realmente vaya es milagroso. Lo damos como en círculos, que siempre le viene mejor a la pintura, porque si lo que hace es levantar un poquito de pintura que no lo sé realmente, en círculos siempre lo va a hacer mejor. Eso que nos queda ahí ya sí es plástico del paragolpes, pero fijaros. A ver si lo de arriba, la raya está de arriba, no la consigue quitar. Pues ya vemos que sí. Bueno, es para que lo vierais realmente cómo estaba el paragolpes y lo que nos ha quedado. Bueno, ya que estamos, vamos a probar también en esta zona de aquí. ¿Veis? Es que lo quita
que da gusto. Y en caso, supongo, de que esto se pudiera dar con una lijadora grande, pues supongo que el efecto sería mucho más rápido y mejor. Ya le hemos quitado también ese restriego. Ahí tenemos otro arañacillo. Como nuevo. Realmente que sorprende. Mira, hasta aquí llegaban los restregones. Todo esto de aquí era negro como lo de arriba. Pero aquí tenía algo de zollón. Se ve que hasta aquí no he llegado y mira, todavía asoma ahí un par de rayillas del roce. Pero es que cuando es incluso leve el roce, le da un poquito y desaparece sobre la marcha. Vamos a darle a toda esta zona que tenemos aquí. Fijaros cómo está también marcado del restregón. Vamos a mojar un poquito más en la pasta. Si veis que está muy seco, le echáis otro poquito de agua. Ya tenemos otra vez la valleta húmeda. Vamos aquí. Fijaros que es que al llegar a lo del roce, hace como incluso barrillo y es al quitarlo. Al llevárselo hace como ese barrillo. Ahí ves y sabes bien que lo ha quitado. Esto ya sería cuestión con un trapillo luego más seco o con un poquito de humedad para llevarnos el resto de pasta. Se le pasa. Y ya veis que es sorprendente. Mirad, en este lado también tenemos este zollón azul. No tengo ni idea si lo vamos a poder quitar o no, pero no nos vamos a quedar sin probar. Increíble, pero cierto. Ya os digo, cuando le di al tubo escape de aquella moto que aquello estaba feo, ya lo habéis podido ver en las imágenes si he conseguido encontrarla y ponerla en el vídeo. Y llegar a parecer nuevo el tubo escape del brillo que cogió. Y esto pues estoy viendo que en las carrocerías de los coches llega a ser milagroso también. Cualquier rayilla que tengáis que no se os vaya con un trapo o algo, de cualquier roce que hayáis podido dar, es que es pasarle de este con un poquito de pasta y se va. Pero se va para siempre. Fijaros, es increíble. Vamos a ir al maletero a ver si conseguimos el mismo resultado. El maletero tiene como más desgaste y tiene muchos más zolloncillos, no ve. Bueno, pues ya estamos aquí en el paragolpes de atrás, podéis ver cómo está. Aquí se ve una marca, lo que pasa es que en el móvil se aprecia menos, de un zollón también. Y todos los arañacillos típicos que podemos tener en la parte de arriba del roce y de meter las cosas, ¿veis? Mira, vamos a empezar por aquí, parece que en el móvil se ve un poco mejor. Es que prácticamente sin apretarle ni siquiera. Vaya, yo sabía que funcionaba esta cosa, esta pasta, pero no esperaba este resultado en la carrocería de los coches. Hace tiempo la probó un amigo que la vio ahí, la probó en un arañazo de un Audi A4 en una puerta. Y obtuvo muy buen resultado porque es que se lo quitó. Y fue un arañazo que tenía un poco de... Era superficial, no muy calado, pero era considerable un poco. Y claro, aquello de hace mucho tiempo y no nos hemos vuelto a acordar de ella y eso. Y el caso es que ahora,
con esto de roce del paragolpes delantero, hemos vuelto a acordarnos de ella y en qué mejor momento. Y como tiene tan buenos resultados, pues digo, esto la gente debe de saberlo. Es que fijaros cómo se va. Ya os digo, cuando llega a lo que es el roce y pilla el roce, hace como una pastilla más, como un poquillo de barro. Y es lo que le quita. Es que... Bueno, no os voy a entretener más porque más que nada era para que la conocierais. Voy a seguir ayudándole. Después de darle un poquito con esto, cogéis un trapillo húmedo y le quitáis porque se queda como una pastilla en lo alto de lo que es la superficie del coche. ¿Veis? Aquí se puede ver el resto de pastillas. Ahora con un trapo húmedo le dais y veréis cómo se queda brillante, brillante. Mi mujer me acaba de comentar también que ella lo vio hace un tiempo en el TikTok, que lo utilizaba una mujer para la vitrocerámica y le quitaba los rayajos de la vitro y todo. En faros, que estoy pensando ahora mismo, no he llegado ni a probarlo, pero tiene tripas también a hacer buen efecto. Pues bueno, eso ha sido todo sobre la famosa piedra blanca, como le dicen, o la fantástica piedra blanca, que en qué buen momento me la aconsejó mi compa. Bueno, pues espero que os haya servido la información de algo, que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, suscribirse, darle un like y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.